Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda pasar por la descripción de este video, donde encontrarás un enlace a nuestro canal de apoyo de Telegram. Cuando te unas, tendrás los materiales semanales y trimestrales que con tanto gusto compartimos. Y ya que estás pensando pasar por ahí, dale me gusta a este programa para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro contenido a otros maestros que están buscando herramientas para mejorar su repaso con la clase. Esta semana, la lección se enfoca en definir bíblicamente qué significa la expresión simiente de Abraham. ¿Qué tal si encontramos juntos la manera de enseñar ese concepto a tus alumnos al tiempo que los edificas espiritualmente? ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Voy a enfatizar algo que he venido diciendo desde hace algunos programas para tratar de convertirlo en parte de tu rutina como maestro de escuela sabática. Lee toda la lección de la semana entre el sábado y el domingo. Así dispondrás de tiempo suficiente para preparar un repaso con mayor calidad. Otra cosa que deseo recomendarte es que escuches este programa varias veces en la semana. A lo mejor en una ocasión, al día o cada 2 días. Verás cómo eso te ayudará cuando estés dando tu repaso. Por otro lado, la reseña, el comentario y la aplicación a la vida se encuentran de la página 71 a la 73 en tu folleto de maestros. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Pregunta lo siguiente a tu clase y verás cómo captarás la atención de todos de manera inmediata. Cuando la Biblia usa la expresión simiente de Abraham, ¿a quiénes se está refiriendo y por qué eso es tan importante para cada uno de nosotros? Como imaginarás, de eso se trata este repaso. Y después de decir esto, pasa inmediatamente a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Las 2 últimas semanas, la escuela sabática se dedicó a analizar el convenio de Dios con Abraham debido a su enorme importancia. Ahora correspondería hablar del pacto con Israel en el Sinaí. Sin embargo, antes de eso, los autores de la lección hacen una pausa para señalar el significado de la expresión simiente de Abraham. En este orden de ideas, los 3 puntos a los que yo haría mención en la clase son los siguientes. Primero, Israel, la simiente escogida. Uno de los términos más importantes en la teología del pacto es la palabra simiente. Justo después de la caída, en lo que hemos denominado el pacto con Adán, Dios prometió que la simiente de la mujer tendría un papel fundamental en la erradicación del pecado y su originador. Pues en el pacto abrahámico el término reaparece y con gran significado. Durante las últimas semanas hemos leído bastantes veces la frase «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra», como una promesa venida directamente de los labios de Dios a Abraham. Pues bien, esa misma afirmación fue repetida por el Señor a Isaac y a Jacob en Génesis capítulo 26, versículo 4 y capítulo 28, versículo 14 respectivamente. El contexto de esas declaraciones fue el ofrecimiento divino de hacer de ellos los padres de una nación que poseería la tierra de Canaán. Por lo tanto, la simiente estaba conectada con una muchedumbre de descendientes que conformaría el pueblo de Israel y que recibirían de Dios mismo el territorio prometido. Con esto como base, invita a tu clase a leer Isaías 41:8 y luego pregúntales, ¿por qué el pueblo judío
entendió que era la simiente de Abraham? Permíteme leer el texto. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Estoy completamente seguro de que la clase atinará a decir que ellos se consideraban la simiente porque Dios mismo lo declaró. Además, cuando Isaías escribió esto, Israel era ya una nación reconocida que había surgido a partir de los 12 bisnietos de Abraham y que había tomado posesión del territorio prometido. Dos cosas que estaban ligadas a las promesas del pacto. Aunque la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 traduce en este pasaje la palabra hebrea sera como descendencia, la manera más precisa de hacerlo hubiera sido simiente o semilla, como aprendimos en un episodio anterior. Ahora te invito a que centres la atención de tus alumnos en el hecho de que Israel fue constituido por Dios como su pueblo en función al pacto abrahámico. Léele a tu clase Éxodo 19, 5 y 6 y pídeles que identifiquen los títulos que el Señor le da a este pueblo. Escucha el texto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si deseas, agrega también la lectura de Isaías capítulo 43, versículo 20, que otorga otro título especial a Israel. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Como puedes ver, expresiones como especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa y mi pueblo escogido dan a entender el extraordinario amor divino sobre esta nación. No obstante, destaca frente a tus alumnos dos cosas: la responsabilidad que conllevaban tales designaciones y el carácter condicional de la cita de Éxodo 19. El Señor les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Es decir, que la designación como pueblo de Dios estaba ligada al cumplimiento del pacto. De la misma manera, la tierra que Dios les entregó podría perderse por el quebrantamiento del convenio, según se estipula en Levítico 26, bajo el acápite consecuencias de la desobediencia. Algo que se evidenció en el exilio definitivo por parte de Asiria a Israel y el temporal ejecutado por Babilonia a Judá. ¿Por qué pasó esto? Fundamentalmente por dos cosas: el abandono al pacto y la negativa a realizar su misión pedagógica de enseñar al mundo en cuanto al Dios verdadero. En lugar de instruir a las naciones acerca de su fe y ser los sacerdotes del planeta, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento dejó sus principios y se volvió idólatra, lo que casi termina con el linaje abrámico si no hubiera sido por el remanente fiel que regresó del exilio y preservó la línea de consanguinidad mesiánica. Sin embargo, hay un texto que atestigua que aunque la descendencia biológica de Abraham llegó a ver gran parte de las promesas cumplidas, hubo una que definitivamente no pudo contemplar. Invita a tu clase a encontrarla en Romanos capítulo 4, versículo 13, que expresa: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Resalta ante la clase que a Abraham y a su linaje no solo se le había prometido Canaán, sino el planeta entero. Y la razón era porque iban a ser quienes lo evangelizaran. Pero su renuencia a la predicación y su ensimismamiento exclusivista lo impidieron. Esto no les dejó ver el cumplimiento absoluto de la promesa de que en la simiente del patriarca serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, conduce a tu clase al siguiente punto: Cristo como la simiente. Hasta aquí hemos visto que la cera o simiente de Abraham fue la nación de Israel,
pero con un cumplimiento parcial de las promesas, ya que se descalificaron por no obedecer las obligaciones del pacto. Sin embargo, el apóstol Pablo hace un análisis teológico a Génesis 22:18 y llega a conclusiones asombrosas. Invita a tu clase a leer ahora Gálatas capítulo 3, versículos 15 y 16 y luego pregunta, según el escritor, ¿quién es la simiente de Abraham? El texto dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Seguramente la clase responderá al unísono que la simiente es nuestro Salvador. Pero esto tiene más implicaciones que las que en un comienzo se observan. La línea de pensamiento paulina indica que al ser Cristo la simiente abrahámica, no tiene importancia que Israel no haya podido bendecir a todas las familias de la tierra, ya que eso solo sería posible por medio del Salvador, quien al traer la redención eterna entregaría la mayor bendición de todas a nuestro mundo, y además de eso, Él es el único que puede darnos el planeta entero como herencia al crear cielos nuevos y tierra nueva. Al ser Cristo la simiente, a partir de Él se crea un pueblo definitivo de Dios, formado, como originalmente estaba previsto, por individuos tanto de la estirpe biológica como de la línea de fe de Abraham, quienes en cada caso se acogieron al pacto. Así que Cristo, la bendición de todas las familias del planeta, es quien hizo un solo pueblo entre judíos y gentiles y quien además nos dará la tierra por heredad. Pero todavía queda algo más, el punto final de esta sección, la simiente de la fe. Esto significa que a través de la simiente en mayúsculas, nosotros somos considerados la simiente en minúsculas. Por favor, asegúrate de que alguien lea para toda la clase Gálatas 3:29 y luego pregunta, según este texto, ¿qué llegamos a ser gracias al Señor Jesús? La palabra dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En el episodio anterior dijimos que el equivalente griego a cera es el vocablo sperma. Pues bien, esta es la palabra que aquí se traduce como linaje y que debió haber sido consignada como simiente para mantener la coherencia en la línea del pensamiento de Pablo, ya que él está haciendo una conexión entre la simiente de Abraham de Génesis 22 y su cumplimiento, tanto en el Mesías como en aquellos que lo aceptaran como su Salvador. Recordemos que el apóstol había declarado en Gálatas 3:16 que la simiente de Abraham es Cristo. Pues ahora, en el mismo capítulo, pero 13 versículos más adelante, manifiesta que en él nosotros llegamos a ser simiente de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, que mediante la simiente mesiánica, nosotros llegamos a ser, por la fe, pueblo de Dios y simiente de Abraham. Es decir, que además de haber una simiente biológica, hay una espiritual, la iglesia. Pero al igual que Israel, nosotros tenemos obligaciones en el pacto. No fuimos constituidos simiente de Abraham para sentarnos frente al espejo, admirarnos laodicensemente y decir, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, como en su momento hizo el pueblo judío. Invita a tus alumnos a abrir sus Biblias en la clase y leer 1 de Pedro 2, 9 y 10 para luego resaltar cuál es la razón por la que se nos constituyó pueblo de Dios. El texto dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así como a Israel se lo llamó en Éxodo 19, 5 y 6, e Isaías 43, 20, especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa y pueblo escogido, a la iglesia cristiana y simiente de Abraham
se la llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que realice la misma labor que el linaje biológico se negó a llevar a cabo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente el elemento condicional aparece, lo que indica que si no cumplimos con la razón de ser de nuestra existencia, por más que ostentemos el título de pueblo de Dios, solo los fieles verán el cumplimiento de las promesas. Y hablando de promesas, una de ellas sigue siendo la tierra, como Mateo 5:5 remarca: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Llegó la hora de hacer algunos planteamientos que permitan a tus alumnos aplicar lo estudiado a varios escenarios hipotéticos. Presenta a la clase los siguientes casos y actividades. Número 1. Imagina que estás hablando con un judío que te dice que a pesar de que Israel haya fracasado en cumplir su misión, ellos seguirán siendo el único pueblo de Dios porque son la simiente de Abraham. ¿Qué le contestarías? Número 2. Realicen en clase una lista de las implicaciones de que Cristo sea la simiente suprema de Abraham. Finalmente, hablen sobre la condición bíblica para ser considerados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Recomienda a tus alumnos la siguiente asignación para realizar en la semana. En sus devocionales diarios, dediquen tiempo a escribir una frase que anime al cumplimiento de la misión como pueblo de Dios y compártanla en un mensaje de texto con los demás miembros de la clase. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Cristo es la simiente de Abraham y por medio de la fe en Él, nosotros somos constituidos pueblo de Dios y herederos de las promesas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Me alegra que sigas diciendo yo iré, porque así continuaremos compartiendo esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.